Hola a todos, feliz lunes. ¿Cómo empezó la semana? Bueno, pues yo estoy muy emocionada porque tenemos un invitado súper especial, Néstor Martínez. Así que les voy a contar un poquito quién es nuestro invitado del día de hoy porque además sé que les va a encantar. Néstor es coach espiritual envuelto en el recordar de la verdad infinita, lo que somos y siempre hemos sido, en el compromiso de compartir lo que es el amor y con ello ayudar a aliviar el sufrimiento de la humanidad. Así que a Néstor lo descubrí porque estaba buscando personas que fueran líderes espirituales, que guiaran, que motivaran, y fue cuando lo descubrí en todas las redes. Y me encanta todo lo que habla. Él habla sobre la vida, sobre el amor y, y bueno, sé que hoy va a mostrarles y va a enseñarles muchas cosas y sé que van a aprender mucho de él. Hola Néstor, Hola, ¿qué tal, Laura? Gracias por la bienvenido, invitación. ¿cómo estás? Acá estamos todos felices de tenerte hoy, y además hoy lunes, que a veces los lunes empiezan como un poquito pesados, como con mucho estrés, con muchas tareas, y qué rico podernos conectar hoy contigo. Además que hablas tan bonito, de verdad que soy tu mayor fan, me encanta todo lo que nos enseñas, lo que hablas, tu canal, tus cursos, tus talleres, espectacular, de verdad que te felicito por todo lo que haces. Muchas gracias, corazón. Se comparte con amor y bueno, siempre es una bendición estar al servicio de lo que somos, ¿no? Ese amor infinito. Así que bueno, y también todo lo que vemos en el otro, sabemos que no es más que el recuerdo de lo que uno es también, ¿verdad? Así que bueno, pues muchísimas gracias por este ratito. Pues me encanta. Tú en tu página me encantó una frase que tienes que dice, todo eso que crees ser es justo lo que te separa de lo que realmente eres. Cuéntanos un poquito esa frase, qué significa, porque creo que tiene bastante profundidad. Sí, mira, principalmente mm, estamos controlados por lo que parece que somos, ¿no? Y este control está dado por el ego, ¿no? El ego es un sistema de creencias, es un conjunto de hábitos internos que aún no han sido inspeccionados y aún no hemos estado dispuestos a trascenderlos. Entonces, el ego siempre está con nosotros y es el que asume y se basa en una identidad aprendida, como por ejemplo nuestro nombre. ¿Cómo, cómo sabemos nuestro nombre? Porque nuestros padres nos pusieron de pequeños y entonces asumimos una creencia, asumimos una identidad y por el hábito la convertimos en lo que parece una realidad. Entonces cuando alguien ve este personaje y dice, ah, es Néstor, justo es lo que no es, porque Néstor es lo que parece, el cuerpo físico es lo que parece, hay más. La cosa es si estoy dispuesto a dejar que se revele o no. Entonces, el ego está basado en creencias y cada vez que define algo, lo conceptualiza, tergiversa, pues justo se convierte en lo que no es. De ahí viene la frase, de ahí viene la frase. Y entonces, ¿quién realmente somos según tu opinión? ¿Quién realmente somos nosotros? No hay un quién detrás. Toda pregunta que empieza con quién solo conduce al ego como respuesta a la identidad. Quizás más allá de un quién, más adecuado sería qué somos, ¿no? ¿Qué somos? Eh, y es fácil hacerse ciertas preguntas, ¿no? Como para que comience el colapso existencial, que muchas almitas ya conocen cuando comenzamos a preguntarnos, ¿realmente vivo para trabajar? ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido
una familia, tiene sentido realmente, quiero decir que el sentido de la vida sea tal cosa y más cual, comienza, ¿no? La autoindagación es una gran herramienta que siempre está disponible. Bueno, es lo que trata el dejar ir y permite adentrarnos en todos estos conflictos que todos solo están sostenidos por creencias. Así que más allá de un quién, somos un qué, que sostiene la vida, de hecho, el que sostiene la vida, que realmente se da cuenta de cómo ocurre la vida. El ego cree que es la causa de la vida, cree que es la causa de la vida, ¿no? Pero ni siquiera desde la posición de ese quién, que parece real, porque parece muy real que existe, ¿verdad? Somos capaces desde ese quién ni de controlar la respiración, ni siquiera de dejar de pestañear. No somos capaces de saber cuántas neuronas ahora mismo están funcionando y cuántas han muerto. No sabemos nada. Sin embargo, de lo que realmente sostiene la vida no sabemos nada y vivimos inconscientemente con un gran esfuerzo intentando controlar la vida en aspectos banales y que están completamente en el exterior. Entonces es muy curioso, ¿no? Porque así llevamos día tras día dejando ir, dejando pasar lo único que tenemos que es este instante. Así que más allá de un quién es un qué y sería más bien eso, la eh, conciencia infinita, ¿no? El alma. Y cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú? ¿Cómo llegaste a este camino espiritual? ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión de ayudar a tantas personas, de ser un ejemplo también de conciencia? ¿Cómo llegaste a este camino? Cuéntanos de tu trayectoria. Sí, realmente el yo, ese yo, Néstor no tomó ninguna decisión porque él hubiera huido de todas esas cosas, ¿no? Basándose en miedos y historias y parloteos, no hubiera entrado. Sin embargo, comenzaron a ocurrir ciertas cosas donde se llevó a Néstor. Eso es un proceso muy bonito porque siempre, en el caso de él, ¿no? Es muy visual. Estaba intentando controlar la vida, luchando, persiguiendo la felicidad, y sin embargo, le estaba llevando, algo le estaba llevando a otro sitio, hasta que toca fondo. Y en ese tocar fondo es cuando ese algo se da cuenta, ¿no? Y se le comienza a dar paso. Entonces ahí comienzan unas prácticas más profundas sobre el conocimiento, la metodología de Hawking, que está basada en los niveles de conciencia, lo que es el dejar ir, trascender las identificaciones y los conflictos con el ego. Y ahí comenzó todo, hace 4 años aproximadamente. Fue que comenzó, sí. ¿Y qué fue lo de tocar fondo? ¿Nos podrías contar un poquitico? Porque a veces las personas piensan que como ya te ven así, como súper tranquilo, súper en paz, entonces las personas piensan que tú siempre has sido así, pero a veces no se dan cuenta que todo es un proceso y que las cosas también toman tiempo. Entonces, ¿qué sería eso que ya podríamos como ponerle una etiqueta de negativo o aprendizaje? O ese tocar fondo, ¿qué fue para ti? ¿O qué fue lo que te hizo Mira, como llegar a ese en ese, llamado? en ese año eh, comenzaron o sea, ya se conocía todo esto del dejar ir, los niveles de conciencia, sin embargo, cuando se conoció todo esto en ese taller que se participó, hubo una gran negación, un gran rechazo, porque significaba principalmente que ya no había un problema en el mundo, ya no había nada que perseguir, ya la felicidad no estaba ahí, ni dependía de nada. Era interna y estaba detrás de todo aquello que juzgaba la vida. Entonces, digamos que eh, todos los problemas no estaban allí, estaban aquí. Y no estaba dispuesto a afrontar eso. Entonces, se tocó fondo, aparentemente todo iba bien, aparentemente tenía un gran equipo de trabajo, aparentemente todo era genial, aparentemente, pero sin embargo, ya recuerdo que en el último mes o los últimos 2 meses, prácticamente los fines de semana no quería salir de la habitación, o sea, literalmente sentía que era una persona falsa. De hecho, en aquella época impartía talleres de abundancia. Le decía a la gente toda la teoría leída de libros y, y luego que la gente le encantaba cuando salía de ahí. No tenía para pagar un café, pero sin embargo daba charlas e imponía a las personas teorías sobre la abundancia. Y bueno, así estuvo envuelto lo que es la conciencia a través de la marca, ¿no? Del ego del personaje durante un largo tiempo hasta que hubo un clic. En ese momento en que se da clic, la sensación literalmente era interna de
no había prácticamente ya ganas de vivir, no tenía sentido nada, ¿no? Con esa sensación de ser algo falso. Y en una conversación con otra almita fue que hubo un clic, ¿no? Algo se dio cuenta, ¿no? El alma se dio cuenta de que había más, ¿no? Y por primera vez estuvo dispuesto a entonces comenzar a renunciar a lo que parecía la realidad, ¿no? Que es esa identidad. Y ahí comenzó el camino. Y bueno, como bien has dicho, parece, ¿no? Las personas cuando ven em, la paz o en alguna persona, en alguna otra alma reflejado el amor, creen que significa que deja de haber lo que llamamos retos. No, los retos siguen. Lo que pasa es que en los estados de conciencia más elevados, al haber más energía y más poder, ya no hay tanta relevancia, el ego no tiene tanta fuerza. Entonces, los problemas dejan de ser problemas y se convierten en lo que son realmente oportunidades. Todo lo que en el mundo vemos como un gran problema, para la conciencia siempre es una gran oportunidad para trascender los conflictos. Lo que el hábito que traemos desde el ego individual y además el colectivo es al revés, a creer que cambiando el mundo cambiará nuestra vida. Y gran esfuerzo, ¿no? Mucha energía se ha ido en siglos por parte de la humanidad y bueno, todavía lo siguen intentando y parece que no lo consiguen, ¿no? ¿Mm? Así que por ahí viene, ¿no? Vino la debacle, fue en el 2019. Y luego, pues bueno, hubo más cosas, porque en el proceso de recordar esto que realmente somos, se van dando más cosas, se van descubriendo más cosas, que el mundo simplemente se encarga de mostrártelo como un espejo. El universo tiene una sintonía y una armonía que es una obra de arte, o sea, porque independientemente aunque parece, ¿no? Desde la perspectiva del ego, desde la perspectiva dual, que todo está separado, todo está en orden de lo que cada uno, como conciencia aparentemente separada, requieren para evolucionar. Y bueno, todos también traemos eso de estar hecho imagen y semejanza de Dios, que siempre podemos elegir si, por ejemplo, elegir el amor y afrontar los conflictos internos o negarlos, como normalmente hacemos, que es elegir el miedo, negarlos. Así que eso muy, muy resumido. No, y fíjate que me encanta lo que dices. Casualmente hoy a la comunidad una persona escribió que por qué estaba atrayendo a su vida personas con vicios, personas oscuras, que si ella era una buena, que ella era una buena persona y que por qué lo atraía. Y creo que lo que acabas de decir me encanta porque en el universo nada sucede por error. Tú atraes según tu frecuencia y tu energía. Y puede que tú no tengas vicios, de pronto no tienes algún vicio que sepas, pero de pronto también tienes vicios de pensamientos negativos, vicios de maltratarte, de castigarte. Entonces, es muy importante lo que acabas de decir, nada pasa de casualidad, todo tiene un orden perfecto. Eso es. En el universo no hay accidente, de hecho, todo lo que ocurre en la vida es una consecuencia kármica. Entonces, aparentemente, ¿no? Podríamos decir eh, que al nacer, antes de nacer, se entra en un pacto, vamos a decir, en el que se da el olvido de la historia que trae la conciencia. Por suerte, porque si recordáramos todo el sufrimiento que trae la conciencia, creo que moriríamos de un infarto inmediatamente al nacer. Entonces, claro, la mente, el ego, se basa en los sentidos y en las percepciones que tiene. Entonces, solo aboga por un mundo lineal, que es lo que ve. Y desde ahí dice, yo soy buena persona. Pero si entramos en un proceso de investigación kármica, se puede descubrir que eso de buena persona, que además no es más que otro posicionamiento del ego, Claro, es quizás no es tan una así. etiqueta que te estás Claro, poniendo, ¿no? quizás no sea tan así, quizás vemos como has hecho como conciencia exactamente lo mismo, a otra conciencia, incluso a ella misma. El karma, de hecho, tiene 5 formas de presentarse y una de ellas es vivir exactamente lo mismo desde el bando opuesto, para que tengas la oportunidad, obviamente, atravesando lo que parece real es eso que te está ocurriendo ahora, pero cuando se deja de observar lo que parece real y permitimos que emerja internamente lo que realmente proyecta eso, entonces si se atraviesa, se elige el amor y se atraviesa, se descubre entonces una verdad más elevada, ¿no? Y son de las oportunidades mayores que siempre hay. Pero
el ego juega todas esas cosas, ¿no? Eh, y siempre es sencillo. ¿Cómo se puede descubrir que es el ego el que está intentando tergiversar? Con la siguiente pregunta: ¿hay paz interna ahora? Si la respuesta es no, hay ego. El ego está intentando manipular lo que cree saber, ¿no? Además, por otro lado, el núcleo del ego, dentro de sus tres pilares principales, el núcleo es justo el orgullo y la vanidad de creer que él existe, yo existo. Yo soy Néstor, yo existo. Yo soy Dios. Por eso yo soy Dios, yo sé lo que es mejor para ti, yo sé lo que es mejor para aquel. Yo corrijo a Dios. Señor, esto está mal en mi vida. Yo tendría que ganar $20.000, no 5.000. Por favor, corrígeme esto, porque ya te digo que así estaría mejor. Yo corrijo a Dios. Eso es la vanidad. Y claro, cuando comenzamos a descubrir eso, ¿no? Y a darnos cuenta, o sea, cuánto orgullo, cuánta vanidad y como consecuencia además cuánta culpa acarrea la conciencia por asumir tal responsabilidad de creer que es la causa de la vida, cuando ni siquiera somos conscientes o podríamos dar una explicación realmente profunda de cómo es posible que haya nacido así y no de otra forma, cómo es posible que entre 1 millón de esperma y haya seccionado un óvulo específico, bueno, toda la historia, ¿no? Ni siquiera la mente es capaz de explicar ni el origen, ni mucho menos el final, como para creerse la causa de la vida. Pero hay un hábito muy fuerte en creer eso, ¿no? Y bueno, y es el conflicto principal que acompaña a la conciencia, la tendencia a asumir la autoría de la vida y renunciar a eso. Bueno, es algo Claro, muy profundo. y fíjate que también muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, volviendo al caso de los vicios y el karma, al final cuando nosotros nos creemos superiores, porque el ego nos engaña de que si tú Ujú. eres vicioso, entonces yo soy superior a ti porque yo no soy viciosa. Y ahí hay un engaño del ego porque ninguno es superior al otro. Ahí tú mismo te estás engañando desde un lugar que está también en Claro, una baja vibración. claro. Claro, mira, uno de los grandes regalos que se nos ha dado en los últimos tiempos, que quizás has escuchado sobre eso, es el mapa de la conciencia, de los niveles de conciencia, que vino a través de Hawkins. Si no lo conoces, y bueno, y parte de la comunidad tuya no lo conoce, pueden buscar en internet David Hawkins, que fue un gran psicoterapeuta estadounidense. Entonces, a través de él se descubrió, ¿no? Estos niveles de conciencia. Y lo que es la adicción vibra en una energía que está en 70, muy poca energía, van de 0 a 1000 los niveles de conciencia. Entonces, eso es lo que representa la adicción en general. En 70 está el nivel de conciencia de la apatía. Los niveles negativos están de 200 para abajo. Sin embargo, ningún nivel de conciencia, ningún estado es mejor que otro. Simplemente muestran un proceso que en este instante está atravesando la conciencia, nada más. Por muchos ejemplos que hemos visto en la historia de grandes maestros, se ha revelado, ¿no? Se ha descubierto que lo que separa los infiernos del cielo es nada, una línea muy fina. La propia historia de Hawkins refleja, todo esto se ha corroborado además con el test muscular y todas las investigaciones que se han hecho. Eh, Justo trasciende los estados de iluminación cuando estaba pasando la conciencia a un nivel de 4 sobre 1000. Ese es el nivel de conciencia de una ameba, por ejemplo, para que nos hagamos idea. Y hay una rendición muy profunda en la conciencia, donde se dio una oración que decía si realmente él estaba a punto de morir, tenía una enfermedad terminal, y ahí rindió, era ateo radical. Entonces hubo una oración que se dio y fue: si realmente existe un Dios, le pido que me ayude. Y, y bueno, cuando despierta, había cambiado todo. El estado de conciencia era otro, además 700, que es estado de iluminación. Y bueno, eso es una de las tantas muestras que hay de que hasta qué punto los infiernos son infiernos, sino una gran puerta para rendir a la conciencia y atravesar lo que parece un infierno, parece miedo, ¿no? Por eso él en sus enseñanzas siempre hacía referencia a una frase zen que dice: simplemente recuerda seguir adelante, no mirar hacia atrás, que todo miedo es ilusión. Todo miedo es ilusión. Da igual la forma que sea, ¿no? Todo miedo es ilusión. Si estás dispuesto a atravesar, entonces descubres eso. Cada vez que se trasciende algo del ego, que se desbloquea, que se cae algo que sostiene
el paradigma mental, claro, se descubre eso y luego es muy gracioso porque vuelves a mirar lo que parecía un problema y es como, wow, qué absurdo, ¿no? Tanto tiempo creyendo que era algo y no lo es. Claro, cambiaste la visión de ver la situación. Claro, claro. Pero la práctica es esa, que estar dispuesta. El ego está entrenado para, podríamos decir, ¿no? Está entrenado, ¿no? Y no es que esté entrenado, es su naturaleza. Es creer que siempre hay un problema, que siempre hay algo que mejorar, cambiar, perseguir, obtener, ¿no? Ese es el segundo pilar. Esa conciencia del yo existo, yo individual, de que yo puedo mejorar corrigiendo a Dios. Yo ahora estoy así, pero puedo ser mejor, ¿no? Está ahí. Entonces, cada vez que dejamos que la conciencia se dé cuenta y entramos en dejar ir toda esa intensidad que atrae el ego, ¿no? Por apoderarse de la vida, bueno, en el propio proceso, según el karma y las condiciones favorables, se va descubriendo otras cosas. Y todos tenemos esa oportunidad delante, todos. La verdad es simple y recta, no, no está oculta, ni ningún gran maestro jamás ocultó la verdad, ¿no? Ya hemos visto el recorrido de Jesús, por ejemplo, de Buda, de Krishna, y siempre mostraron lo que era, sin más. Ay, me encanta todo lo que dices, todo lo que nos enseñas. Te hago una pregunta. ¿Tú qué soñabas ser de niño? Pues si te digo la verdad, no lo recuerdo, Ujú. pero mm, no lo recuerdo. No lo recuerdo exactamente, pero supongo que algo desde el ego, seguro. Ya hubiera sido pues tener dinero o no sé qué, o vivir en tal país, o irme de Cuba, por ejemplo, que se nace en Cuba, cualquier cosa de esa, seguramente. También sí recuerdo algún momento en el que surgió, ¿no? El miedo a la no existencia, cuando se dio la conciencia del yo, tendría 4 años más o menos, y Ujú. por primera vez hubo un miedo terrorífico a la no existencia. Y, y recuerdo sí haciendo preguntas ya de esas cosas, pero realmente sueños como tal, no recuerdo, pero he tenido seguro, seguro he tenido mogollón. Cuando estaba en Barcelona antes de tocar fondo, el sueño era tener un equipo enorme, bueno, ayudar a mucha gente, impactar en muchas vidas, que ganara más dinero. Bueno, sueños que el personaje no, el ego adopta para darle un sentido a la vida, porque el ego no le encuentra sentido a la vida más allá de lo que en el mundo encuentra como válido. Así que así fue, así fue un ¿Y, poco. y por qué decidiste irte de Cuba? Bueno, la vida que llevaba allí parece partiendo de que ese yo personal, ¿no? Vamos a recordar que ese yo personal, aunque cree que es él el que se fue, no fue él, ¿no? Se dieron las condiciones y le sacaron de ahí, digamos, literalmente, ¿no? Pero desde su perspectiva, desde su percepción, tenía una vida ya muy fácil allí, donde todos los días era lo mismo, ¿no? Ganaba dinero, fiestas, otra vez fiestas, todos los días era igual. Entonces hubo un día que fue como, realmente esto es la vida. Comenzó a dejar de tener sentido eso. Y la que era pareja de Néstor venía justo a Barcelona como vicecónsul, y ahí se empezó a mirar máster en España, y que era la oportunidad que había en aquel momento. Y curiosamente, pues justo el cónsul de la embajada española era primo lejano de Néstor. Bueno, cosas de el karma, ¿no? Y sus cosas. Y el proceso se dio muy rápido, fue muy fácil, la verdad. Sí, y así fue como se vino aquí. Y luego aquí pasaron otras cosas y otras cosas y otras cosas y aquí se quedó. Qué bueno. Hablemos sobre el propósito de vida. ¿Tú qué Ujú. crees sobre el propósito de vida? Bueno, esta es una pregunta que con mucha frecuencia sale, ¿no? El propósito de vida puede ser útil hasta cierto nivel de conciencia. Por ejemplo, cuando alguien está transitando estados de oscuridad o estados de conciencia por debajo de 600, el propósito de vida puede ser algo que motive a la evolución en la conciencia, creer que hay algo, que hay un para qué venido, ¿no? Hay un motivo por el que Dios me ha traído. Entonces ese es mi propósito, tengo que descubrirlo, ¿no? Entonces ese motivo
permite que se muestre en la conciencia una energía bastante poderosa como para, si estoy sentado, tirar hacia adelante e ir a buscar. Sin embargo, el propósito de vida podemos, para alguien que ya está buscando, ¿no? Que su intención está en atravesar la dualidad, que es lo que ocurre por encima de 600, entonces el propósito de vida pierde sentido. Y es simple. ¿En dónde está proyectado ese propósito de vida? En un futuro, ¿verdad? Algo que está Ujú. fuera de este momento. Y el futuro es imaginario, no existe ese futuro. Entonces, ya por ahí es muy fácil descubrir que el propósito de vida no es otra cosa que lo que eres en este instante. No hay otro Ujú. propósito. No hay nada que quiera Dios que ya no lo seas en este instante. Pretender que Dios también, como lo que siempre es y siempre ha sido, quiere algo, es como creer, primero es personificar a Dios y creer que entonces que carece de algo. Carezco, yo que soy todo, carezco de algo, por tanto, ya no soy todo. Entonces, esto es completamente sin sentido cuando se trasciende la dualidad y entonces el propósito de vida desaparece completamente. Y en caso de que hubiera uno, no sería otra cosa que regresar a casa. Ese regresar a casa es recordar el mil de conciencia que somos todos. Es la iluminación, no es otra cosa. Y que de hecho es el destino de toda la humanidad. Tanto o temprano van a llegar ahí. Y como decía Hawkins, da igual lo que tarden en llegar, todos al llegar descubrirán que todo lo vivido fue un sueño. Así que quizás ese, ¿no? Pero bueno, el propósito de vida, hablar de eso como cualquier otra herramienta, es útil hasta cierto nivel de conciencia. Luego la propia conciencia eh, se da cuenta y continúa. Pero pues ser muy útil. ¿Qué es la iluminación para ti? ¿Todos La llegamos a la iluminación, iluminación o solo ese algunos es en el, esta ese es el vida? de- ese es el destino de toda la humanidad. Bueno, en esta vida posiblemente sean muy pocos, sean muy Ajá. pocos. No porque no puedan, sino porque no están dispuestos. La humanidad a día de hoy todavía busca una cura para las cosas mundanas de la vida, busca la anestesia, no está dispuesta a atravesar lo que parece el sufrimiento, no está dispuesta a atravesar lo que parece el dolor o la tristeza, ¿no? Por eso inmediatamente busca soluciones rápidas, cortoplacistas. Entonces está dispuesta a la cura, pero la sanación es otra historia. La sanación implica atravesar lo que siempre ha parecido una realidad, atravesar la identidad, atravesar lo que parece el dolor, lo que parece la tristeza, lo que parece la agonía. Y no toda la humanidad está dispuesta. Entonces, ya por ahí es un indicador de que la iluminación parece un bloqueo, ¿no? Y está aquí ahora disponible para todos, pero es ese propio grado de resistencias internas a que se descubra lo que hace que no se perciba la vida desde ahí. Una persona que ahora mismo está atravesando, por ejemplo, un quiebre de una empresa o le han echado del trabajo, está poseído por el miedo, campo de energía del miedo, vibra más o menos en 100 y obviamente le hablas de la iluminación, de la abundancia infinita y te dice, no, porque no tengo dinero, mi vida ahora depende de esto, mis hijos, tengo que pagar el cole, el alquiler, no me hables de iluminación ni esas chorradas. Entonces, toda esa respuesta, más allá de lo que está dando para afuera, lo que refleja es la no disposición realmente a que se descubra lo que realmente hay ahí, ¿no? A que se descubra precisamente la sombra que proyecta eso que está ocurriendo y se puede atravesar. Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo. Implica recordar, ¿no? Lo que hemos dicho al inicio. El ego es un sistema de creencias que continuamente cambia, hemos heredado, repetimos, sostenemos y no estamos dispuestos a dejar ir. Porque implica, por ejemplo, darse cuenta que yo no soy Néstor. Soy lo que da vida a Néstor. Soy lo que eres. Soy lo que somos. El amor infinito, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces la iluminación, bueno, lo que es el mil de conciencia, no te podría decir porque no se transita ahí, ese estado. Pero bueno, se puede leer un poco sobre Jesús, que sí alcanzó ese estado de conciencia. Buda enseñó, las enseñanzas de Buda fueron precisamente el camino a la iluminación. El mapa de la conciencia, este que te he mencionado, muestra cada nivel y explica lo que es la iluminación. A través de Hawking se explicó en uno de sus libros, Yo, Realidad y Subjetividad. Entonces, a partir de 700, en el nivel de conciencia, se da el estado de lo que es la autorrealización del ser, por ejemplo, y eso es descubrir
a Dios en todo. Más allá de una teoría que repetimos cuando alguien nos dice, Dios está en todo, ¿verdad? Decimos sí, menos en el hijo de puta, aquel que me ha robado. Entonces, en 700 se revela que Dios está en todo, en el hijo de puta también que ha robado. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos va ocurriendo a medida que hay un compromiso férreo en la conciencia de recordar, llevar la intención y luego permitir que ocurra, ¿no? Depende de eso. Pero digamos que la capacidad de que ocurra todos la tenemos. Si el karma lo permite, el nivel de conciencia en la persona también en cierto grado lo permite, la flotabilidad del alma y las condiciones son favorables a través de la propia gracia divina y el interventor, que todos tenemos uno, que es un avatar que ya ha hecho el camino. Entonces se presenta la oportunidad de atravesar la puerta final, que es ese nivel de conciencia, y se puede dar. Claro, se puede dar. Pero no tiene requisitos especiales, ni unos son elegidos especialmente por algo, ¿no? Por lo general, en esta encarnación, todas las almas que están compartiendo sobre el amor, que están compartiendo sobre, en algún grado, lo que es la evolución en la conciencia, esa alma ya trae un recorrido de otras encarnaciones comprometidas con el camino. Ahora, en el camino hay muchas tentaciones, el ego está ahí, presente, y el ego es la resistencia, ¿no? Entonces hay muchas tentaciones para desviar el camino, para entretener. Por eso los maestros siempre decían la verdad es simple y recta. Cuando a Buda un discípulo le pregunta qué es la iluminación mientras tomaba una flor y se quedaba mirándola, Buda le contesta, eso es la iluminación. Ser lo que eres sin resistencia. Es eso, no es otra cosa. Ser lo que eres y nada más. ¿Sabes? Así ¿Cómo que bueno. nos recomiendas tú, por ejemplo, cuando el ego nos empieza a engañar o nos empieza a sacar de nuestra realidad? ¿Cómo nos puedes recomendar tú no dejarnos engañar por el ego y volver otra vez a quien realmente somos? Bueno, la práctica del dejar ir es muy simple. El dejar ir es una herramienta que está disponible para todos, está intrínseca en todos, está disponible a las 24 horas, hasta en sueños se puede dar uso de ella. Y no es otra cosa que ser consciente de lo que eres en este instante y dejar ir todo lo que parece, ¿no? Todo el parloteo mental, por ejemplo. Ser consciente de la sensación que se refleja en el cuerpo físico. Normalmente cuando se descubre al ego hay una sensación que es proyectada en el cuerpo físico. Ser consciente de esa sensación y todo lo que diga la mente se deja ir. ¿Y qué es dejar ir? No darle atención. Hay una pregunta muy simple que permite que la conciencia cada vez gane más espacio, linealmente hablando, para que se pueda descubrir, ¿no? Y es cuando se revela la sensación en el cuerpo físico, el parloteo de la mente va a estar activado. No tengo dinero, tengo que conseguir dinero, no tengo comida, tengo no sé qué, un salario, lo que esté diciendo, ¿no? Que sabe decir muchas cosas. Y la pregunta que se puede dar es, ¿puedo llevar la atención a la sensación? Sí, independientemente de lo que esté diciendo el ego, puedo llevar la atención, claro que puedo, todos podemos. Pero el ego va a seguir, el ego va a seguir, porque es su inercia. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿puedo solo ser consciente de la sensación? Sí. Y pedir más energía, más de esa energía. Claro, cuando se pide más energía, el ego colapsa. Después de tantos siglos donde cualquier cosa que ha dicho se la ha creído y se ha dado una resistencia a la energía, en este instante, al hacer frente y decir, dame más, colapsa el ego. ¿No? Entonces comienza a mostrar algo más profundo que hay en la conciencia, algo más profundo. Ahí también comenzamos a darnos cuenta de que no se trataba de lo que parecía que estaba ahí. Había algo más profundo, ¿no? Y es muy sencillo. Entonces, cada vez que simplemente se lleva la atención a la sensación, no se le está dando energía al parloteo mental, no se le está dando, no se está resistiendo a lo que es, a lo que está ocurriendo. Entonces, es como cuando vamos en un coche a 160 y de pronto quitamos el pie del acelerador, el coche sigue con una inercia, ¿verdad? Sigue. Pero en algún momento se va a detener porque ya no hay nada que le dé energía. Lo mismo pasa con esto. A medida que solo se lleva la atención a la sensación, la energía del ego es finita, entonces se va a agotar. Y al cambiar el estado de conciencia interior, inmediatamente cambia todos los pensamientos. Los pensamientos solo son una proyección, están asociados todos a campos de energía.
si cambia el campo de energía, cambian los pensamientos. Erróneamente se cree que hay que forzar el cambio de pensamiento. Y claro, eso sería entonces como reafirmar la creencia de que yo soy el que piensa y Ujú. no somos quienes pensamos realmente. Sería casi que modificar el hábito, sería crear un nuevo hábito con lo que estás diciendo, Sí, ¿cierto? inicialmente crear un nuevo hábito sí, pero recordemos que el ego es un conjunto de hábitos internos que aún no se han inspeccionado. Entonces, si comenzamos a quitar hábitos y poner otros, esos otros se van a convertir en algún momento también en la próxima barrera a trascender. El punto es abandonar toda percepción de lo que parece la vida, abandonar toda percepción, abandonar, dejar ir. ¿Puedo dejar ir la creencia de que esto es un perro, por ejemplo? ¿Qué es realmente? Y con, eso es una práctica muy sencilla, entonces, llevando la atención y la intención a abandonar esa resistencia que me hace creer que es un perro, se descubre lo que realmente es. Y lo que es no responde a ninguna etiqueta, simplemente es. Cada vez que se define algo, cada vez que parece que ocurre una nueva verdad, esa nueva verdad se autorrevela en sí misma como lo que no es. Porque el ego que acompaña a la conciencia siempre va a buscar entender, por eso se esfuerza para entender, para manipular, tergiversar y volver a apoderarse de todo el proceso y apartar la conciencia de lo que es la evolución. Es su naturaleza, no lo puede hacer diferente. Entonces comprender esto también libera a la conciencia y permite bueno, que se van descubriendo otras tantas cosas, ¿sabes? Pero bueno, quizás al inicio sea útil cambiar un hábito por otro, quizás. Mm. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en tu página me llamó mucho la atención lo que tú escribes de una vida feliz. ¿Tendría que ver eso con una vida feliz? Como Sí, quitarnos todas esas programaciones mentales y simplemente lo que acabas de decir es, dejar eso de es. ponerle etiquetas a las cosas, sino es. Mientras va cambiando el nivel de conciencia, cambia, o sea, mayor es el grado de felicidad, de paz, dicha, gozo, plenitud, y a la vez todo eso pierde concepto, pierde toda definición. Lo que es la felicidad para alguien que transita eh, un nivel de conciencia como es el miedo, que puede estar, por ejemplo, en un momento de, ay, qué bien, ahora no hay nada que me haga daño, me siento feliz, por ejemplo. No es lo mismo que para una persona que transite el estado de conciencia que es el amor. No es la misma definición para alguien que transite el amor incondicional. No es la misma definición para alguien que está en 600. En 700, de hecho, hablar de felicidad como se habla no tiene sentido alguno, porque eres y Dios está en todo. Y en el estado de iluminación plena, pues es la paz infinita, entonces no hay otra cosa. De hecho, se autorrevela a partir de 850 lo que es el amor infinito de Dios, ¿no? Del universo. Así que el propio concepto, la definición, va cambiando según el estado de conciencia, ¿no? Se dan otras comprensiones no mentales, que son internas completamente, y subjetivas, eh, que muestran que, bueno, que esa definición también es el momento de dejarla ir, ¿no? Va ocurriendo. Néstor, cuéntanos cómo son tus hábitos, cómo es un día normal tuyo. Pues hábitos como tal, parece que cada vez hay menos, ¿no? Hay algunos que regresan como por karma, digamos, de cosas de la infancia y tal, y quizás para ver cómo se da la experiencia ahora, pero no hay ningún hábito especial. Lo mismo, no sé, no hay ningún hábito especial. Hay ciertas tendencias y comportamientos que trae la conciencia, como practicar deporte, como, no sé, las sesiones, las consultas, este camino, ¿no? Para la mente común podría decir que es un hábito. Pero realmente, como te decía, lo que se va dando es la renuncia de cualquier cosa que parezca que da energía al ego, ¿no? Como un hábito nuevo. Entonces, no hay. Igual hoy, como decir, de pronto se despierta Néstor y se pone a jugar videojuegos, así, sin más. Como de pronto pasa un año y nunca más toca un videojuego y se pasa 3 meses bebiendo café todos los días y luego ya no hay café y ahora, bueno, sí.
¿sabes? Entonces, un hábito marcado, como quizás habían antes, ya no hay. Con la propia inclinación de entrenar, si se entrena, eh, genial, y si no se entrena también. Entonces, realmente, bueno, como hablábamos, el punto es ir llevando la intención a renunciar a los hábitos, ¿no? A lo que ancle al- a la conciencia a alguna forma de apego sobre algo. Y de sufrimiento, ¿no? Porque Claro. fíjate que cuando tú te pones, es que tengo que ir todos los días al Mm. gimnasio y si no fui, soy mala, es también sufrimiento. Eso es, la causa del sufrimiento, eso ya lo compartí Cartol en algún momento, ¿no? La causa del sufrimiento humano es el apego. Ese es el tercer pilar del ego, el apego. Apego a las emociones, a las experiencias. Y el principal conflicto es ese yo que cree que hace las cosas, ¿no? Que entonces, como yo soy el que va al gimnasio, si no voy, culpa, y si voy, mérito. Y eso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que es ego también, ¿no? Y tanto. Y luego el ego juzga y dice, ah, entonces no hay que ir al gimnasio. Claro, eso sigue siendo otra percepción nueva del ego. El ego también evoluciona, se vuelve espiritual, se vuelve muy sabio. Sí, sí, entonces por eso la práctica, la familiarización con la práctica lo que va es dando paso a la simplicidad. Y no hay prisas, no hay prisas, todo responde al karma, entonces cuando simplemente se disponga y las condiciones sean favorables, lo que dure, ¿no? Lo que dure. Solo, como hay un dicho popular, solo Dios sabe lo que realmente es bueno, entre comillas, para uno. ¿Tú qué opinas sobre el perdón? El perdón también, el perdón es una práctica muy poderosa que acerca a la conciencia también a lo que es el estado de conciencia de 600. Eh, y también tiene sus fases, donde cuando ya se está llegando a los 600, la conciencia se da cuenta de que nunca se ha tratado de perdonar a otro, sino a uno mismo. Eh, Hablamos mucho de manera banal lo que es un mundo de espejos, pero rápidamente se niega cuando ese espejo me refleja a mí. Luego volvemos a decir, es un mundo de reflejos, pero no, no, esto a mí no. Y claro, entonces, cuando vemos, por ejemplo, a una persona que roba a otra y comenzamos y entramos en calor de, "Ah, claro, es que eso es injusto, es justo, bla", y empezamos, ¿no?, a debatir, claro, el ego niega el hecho de que, pero yo no he robado a nadie en esta encarnación, ojo, en esta encarnación. Y el ego está anclado al olvido, por tanto, él cree que es esta encarnación, pero lo que se da es el recuerdo en la conciencia otra vez de lo que ya ha ocurrido. Entonces, la conciencia, una de las formas de energía que trae de manera muy marcada es la culpa inconsciente. La culpa inconsciente, que es el origen prácticamente de todas las enfermedades. Entonces, al descubrirse allí, lo niega, lo niega. Por eso el ego se queda atrapado ahí en ese juicio y el hábito de creer que somos el ego nos mantiene ahí, ¿no? Como conciencia. Entonces, el perdón no va de otra cosa, sino de lo que somos y hemos sido. Reconocer la ignorancia, reconocer que cualquier cosa que haya ocurrido, seamos conscientes o no, se perdona, ¿no? Desde el amor infinito, reconocer la ignorancia de lo que parece que se está dando, ¿no? Ese juicio. Y cuando se trasciende los 600, entonces lo que se revela en la conciencia es que no hay nada que perdonar. Todo es lo que es. De hecho, es simple cuando se comprende que todo es kármico y que la capacidad de elegir está prácticamente nula porque depende del nivel de conciencia que se transita, depende de las condiciones favorables, depende del karma, depende de la flotabilidad del alma y depende de otras tantas cosas infinitas, eh, de las cuales no somos conscientes. Entonces realmente la capacidad de elegir algo es completamente nulo, literalmente, al menos para ese yo que se cree que existe, ¿no? Como causa. Un ejemplo muy sencillo, cuando estamos poseídos por la ira, independientemente de quién tengamos delante, hijos, parejas, padres, vemos cómo se reacciona desde la ira, vamos a la venganza, contraatacamos y luego cuando, cuando cambia el estado viene la culpa. ¡Ay! No tenía que haber hecho. Pero claro, ahí no nos damos cuenta que son los campos de energía. Entonces, no hay manera de cambiar algo cuando se está ahí, ¿no? Entonces, depende de todas estas cosas. Por eso es que cuando eso se revela en más de 600, el perdón también pierde sentido. No hay nada que perdonar. Corazón, somos
lo que somos y cada uno, como aparente conciencia individual, hace lo que puede, hace lo que puede. Eso está súper bonito. ¿Y cómo haces tú, por ejemplo, cuando alguien te lastima y tú dices, sí, me está reflejando algo de mí, seguramente también está en un nivel, no sé, en un proceso diferente? ¿Cómo haces para que no te duela? O sea, simplemente lo aceptas y dices, ¿es? ¿O El, cómo haces el, para que no duela? claro, el punto de cómo hacer para que no duela ya muestra una resistencia, ¿no? Y siempre que hay resistencia, pues precisamente retroalimenta la energía que se esté presentando. Entonces, podría darse, en los últimos tiempos nos ha dado algo así de lo que parezca que alguien le haga algo a Néstor, ¿no? Pero si se diera inmediatamente, pues es que no hay un otro. Además, como cada vez quizás la comprensión de que todo es kármico es mayor, es como cuando hay un peque, ¿no? Del que se es padre, que tiene 2 años, cuando de pronto va y muerde a otro. ¿Acaso ha habido una intención en él de 2 años en ir una anticipación, quiero morderle porque es un cabrón? No. No. Es una muestra maravillosa en los Ajá. niños y los animales de lo que es el karma, de lo que es el condicionamiento kármico que se trae. Lo único que en los bebés no hay un yo personal todavía, no hay conciencia de ese yo erróneo, ¿no? Entonces, eso es lo que se va descubriendo. Por tanto, si alguien hiciera daño, ¿qué es ese daño, no? Quizás más bien sería, pues gracias, Señor, si esta es la forma de atravesar el karma que haya pendiente, pues gracias. No recordamos, por ejemplo, quizás los cientos de encarnaciones en el que le hemos quitado la vida a otra conciencia. Eso no lo recordamos, pero algo se mueve cuando vemos esa injusticia, precisamente por lo que ya ha ocurrido en uno, ¿no? Entonces, eso es lo que va cambiando, ¿no? Deja de tener completamente sentido hablar de otro como si otro estuviera lejos de lo que soy, y es lo que soy también. Así que eso de hacer daño no tiene sentido. Es más, a veces como modo de humor, ¿no? Compartiendo con otras almitas, se dice, ¿no? Si alguien pone la pistola en la cabeza, le diría, pues quítame la vida. Si, total, ya el camino, o sea, lo que se disponga, señor, o sea, literalmente, dispara. O sea, porque no pierde sentido todo eso, ¿no? El miedo, por ejemplo, a lo que es morir, lo que llamamos morir, también se trasciende. La muerte es algo que solo responde a la visión del ego. El alma no muere. Nadie experimenta su propia muerte, porque la conciencia nunca muere. Lo que se experimenta es el abandono del cuerpo físico, pero no somos el cuerpo. Sin embargo, vemos cómo la humanidad le hace un culto al cuerpo, llora por el cuerpo, porque el alma sigue. Y eso muestra los apegos, muestra, bueno, todos los conflictos y los debates que realmente hay, la ilusión, ¿no? Así que bueno, pero como te decía al inicio, a medida que se va trascendiendo, la teoría se vuelve, bueno, se integra, deja de ser una teoría. Y luego, curiosamente, apenas se puede explicar cuando se revela en la conciencia. ¿Crees en ángeles? Sí, los ángeles, claro, existen. Todo esto, no sé si conoces el test muscular. Con el test muscular, que es una gran herramienta también al alcance de todos, se puede investigar y obviamente los ángeles existen, ¿no? Se sabe por el test muscular, que se ha corroborado, los arcángeles también. El nivel de conciencia, por ejemplo, en los ángeles es de 500 para arriba, de los arcángeles de más de 40.000, de más de 50.000, el nivel de conciencia de un arcángel. Y bueno, sí, están ahí, están. Todas las almas, todas formas de percepción de almitas no encarnadas están ahí, todas disponibles. ¿Y crees Sí. en la comunicación después de la muerte? ¿Has tenido alguna comunicación con alguien que falleció después de la muerte? Bueno, depende a qué se le llame comunicación, Como que a qué se le llame. cuando te hablan, pues a través de sueños o a través de la Mira, energía, de tu intuición. mira, por el propio test muscular también, porque forma parte de los errores conceptuales que normalmente asume, ¿no? La mente es muy fácil de engañar, la mente es muy fácil de engañar. Eh, de ahí la magia y el regalo del test muscular.
que se puede descubrir inmediatamente si algo es verdadero o algo es falso, ¿no? Todos, en alguna medida, por ejemplo Jesús, Buda, Krishna, ángeles, arcángeles, hablan a través de todos. Recordar que todos somos uno y la misma conciencia. No hay tal separación, solo percibimos una separación. Entonces es el ego el que se entretiene y adoptando el especialismo, que nos encanta, ¿no? Me ha hablado el arcángel San Miguel. ¡Oh! A mí, el elegido, ¿no? ¿Puedo reconocer el orgullo de creerme mejor? Claro, porque cuando se hicieron las investigaciones y se hizo estas mismas afirmaciones, Jesús habla a través de todos, salía un sí rotundo. Habla a través de todos, no a través de uno. De hecho, Hawkins, antes de abandonar el cuerpo físico, dijo en una de sus conferencias que si alguna vez alguien hablaba en su nombre, era mentira, era falso, no le creyeran, literal. Porque es como creer que Dios, infinito, donde está toda la creación, elige a uno. No tiene sentido. Si todo es Dios, si todo es Dios, ¿hay un error? ¿Hay alguien mejor? No. Todo es lo que es, ¿no? Entonces, esa famosa comunicación dentro de este mundo de las formas y percepciones, también llegará un momento en el que se renuncia a creer que ocurre. Puede ser útil también, claro, puede ser útil, según el nivel de conciencia que se esté transitando, pero llegará un momento que también se deja ir. Se deja ir, ¿no? Porque es seguir abogando porque está separado de mí, lo que soy. Es como seguir apostando porque eso está separado de mí y no lo está. Es lo que soy. También la oración, la vida se convierte en una oración. Y la oración no es más que, porque a pesar que estas cosas se van trascendiendo, uno continúa en oración. Por ejemplo, Néstor, cuando la conciencia a través de Néstor, cuando ora, las oraciones están dirigidas a Jesús. Y cada vez no es que se perciba a Jesús separado, sino es que, digamos que la práctica lo que abre es a que en la conciencia se siga autorrevelando la unidad, se siga autorrevelando lo que realmente somos. Entonces, como no se puede negar que estamos en un mundo de percepciones, estamos en un mundo de aparentes percepciones, por tanto, mientras esa sea la sensación que todavía hay en la conciencia, pues se da uso. Señor, cuando se disponga otra forma, aquí estoy, ¿no? Hágase su voluntad y no la mía personal. Entonces, de esa forma es que se lleva el recorrido, ¿sabes? Pero sí, han habido todo tipo de sueños y comunicaciones, pero bueno. Qué lindo, Néstor. Bueno, Néstor, como un mensaje final que le quisieras decir a las personas que están hoy escuchándote, que han estado acá conectados con nosotros, ¿qué te gustaría decirles? Bueno, una frase que se viene recordando últimamente, se acaba de decir hace un rato, ¿no? Es la del dicho zen y es simplemente recordar que todo miedo es ilusión y esto sirve porque em, vemos cómo el mundo interno siempre está en medio de un caos que es aparente. Podemos, con simple preguntas de autoindagación, darnos cuenta de cómo hemos estado en un mundo apoderado por el miedo interno, ¿eh? Donde aparentemente hay tantas cosas que iban a ocurrir y nunca han ocurrido. Y eso muestra el fuerte hábito que traemos en seguir creyendo en ese parloteo mental, ¿no? Entonces, esta frase de simplemente recordar, seguir adelante, y eso es interno, no mirar hacia atrás, que todo miedo es ilusión, para esta conciencia es de las más poderosas, y luego de esa amor infinito y Dios es todo, ¿no? Llevar la intención simplemente a reconocer el amor infinito de Dios en todas las cosas, apartando los obstáculos, que no es otra cosa que la mente y sus juicios. Así que bueno, pues eso. Néstor, y las personas que quieran saber más de ti, que quieran ir a participar en tus talleres, en tus cursos, ¿dónde te pueden encontrar? Principalmente en las redes, todas son iguales, o sea, me pueden encontrar en cualquiera de las redes por el mismo nombre, unavidafeliz.nest, que son las primeras cuatro letras de Néstor, y luego en la web, que la tienen ahí también el link de la bio, que es unavidafeliz.info, ahí también tiene mucha más información, y bueno, incluso creo que hasta en Telegram me pueden encontrar por lo mismo, ¿no?
Pero principalmente Instagram, TikTok o Facebook es donde normalmente se comparten más cosas. Por ahí me pueden encontrar en cualquiera. Y la web también es unavidafeliz.net, que es otra web. Así que por cualquiera. Perfecto. Acá hay unas preguntas que te las voy a hacer antes Sí, de que claro. terminemos. Bueno, ahí preguntaban que si tú tienes alguna religión, que si practicas alguna religión. No, no se practica ninguna religión en concreto. No, simplemente la metodología y las enseñanzas de Hawking, como mencionaba antes. Y no están basadas en ninguna religión. Eh, Simplemente es el autodescubrimiento, ¿no? El tránsito de los conflictos internos y llevar toda intención a trascender toda sombra y conflictos que en la conciencia se intenten apoderar, ¿no? Permitir que se autorrevele algo más elevado. Entonces no se practica ninguna religión en concreto. Ahí preguntan ahora que si todo es ego, ¿cómo hacer entonces para quitarnos el ego? Mm. Muy buena pregunta. Entonces vamos a recontextualizar. Todo es Dios. Todo es Dios. Es el ego el que intenta apropiarse la autoría. Entonces, si el nivel de conciencia es más bajo, la sensación de que soy yo, el ego, la causa, es mayor. Si el nivel de conciencia es más elevado, entonces se descubre que realmente no hay un yo causal de nada. Se descubre, ¿no? Entonces, parece que es simplemente un cambio de percepción, ¿no? Y comienza por eso. Estoy dispuesto a dejar ir mi percepción, y ese mí es del ego, ¿no? De lo que está ocurriendo. Puedo reconocer el orgullo y la vanidad de creer que yo soy Dios, y por eso juzgo, por ejemplo. Entonces, así que esa sería la recontextualización. Todo es Dios, todo es el ser infinito, y es el ego, con el esfuerzo continuo, quien busca apropiarse la autoría de la vida y la autoría de la existencia. Ahora preguntan, ¿la felicidad se busca o llega a uno? La felicidad ya está aquí, ya está disponible también. El punto es, ¿estás dispuesto a descubrirla, a que se descubra o no? Mientras creamos que está ahí afuera, eh, es un bucle, ¿verdad? ¿Cuántas personas alcanzan la felicidad ahí afuera? Y esa forma de Nadie. felicidad que buscan definida es completamente efímera. Y cuando parece que ya está, la mente ya está buscando otra posición que te hará más feliz. Eso es muy fácil darse cuenta, ¿no? De hecho, fue una de las preguntas que al principio, cuando se dio todo este cambio en Néstor, fue bastante interesante y es, toda la vida creyendo que la felicidad está ahí, le hablaba al ego, ¿no? Creyéndote que la felicidad estaba allí, porque el ego siempre dice que está en algún grado, ¿no? En el éxito, el trabajo, el dinero, siempre está por ahí. Y nunca ha ocurrido. O sea, nunca he sido feliz, realmente. Y luego se dio una pregunta y fue, ¿cuál ha sido el tiempo más largo en el que he sido feliz? En el que he sido feliz y he estado alegre. No duraba más de 5 minutos. Sin embargo, ¿cuál ha sido el tiempo donde menos he sido triste? Menos he estado estado programado para sufrir y para el dolor, no para ser feliz. Y ahí, claro, esta pregunta ayudó también a tener claridad, ¿no? A que se descubriera la claridad. Entonces la felicidad en ningún caso está ahí afuera. No lo está, ni depende de nada. Ni depende de nada. Ahora está detrás justo de las resistencias internas. Una práctica que ayuda es la gratitud, ¿no? Potenciar la gratitud. La gratitud, esta forma de energía vibra en el amor incondicional, 540 en la escala de niveles de conciencia, es muy poderosa. Entonces es una práctica que puede, ¿no? Ir llevando a la conciencia a descubrir que hay en este instante infinitos motivos por los cuales recordar la felicidad. Ay, qué bonito. Pues Néstor, muchas gracias por aceptar pues esta charla, esta entrevista. De verdad que nos dejas con una energía tan bonita de amor, de unión, de liberación. De verdad que me encantó. Te felicito por todo lo que haces, por todo lo que nos compartes.
Y pues gracias por darnos este ratico con tanto amor y con tanta claridad. De verdad que me encantó. Gracias, corazón. Siempre es una bendición, como te dije al principio. Y no hay duda lo que a través del ser infinito se da, su orquesta, pues nada, simplemente es bailar. Así que por eso cuando me hiciste la propuesta, por supuesto que sí. Muchas gracias también por el tiempo, que también es una ilusión. Gracias por el amor infinito y a todas estas maravillosas almitas que nos han acompañado también. Que en algún grado también se está dando este recuerdo de que hay algo más, ¿no? Hay algo más que realmente está aquí, esperando a que, como una madre espera a su hijo siempre, con los brazos abiertos, recordemos y le demos paso. Así que paz, amor y felicidad siempre. Muchas gracias, corazones, y un beso enorme. Gracias, Laura. Muchas gracias, Un Néstor. Gracias a todos besito. los que se conectaron. Que tengan una semana maravillosa. Muchas bendiciones para todos. Y un abrazo grande, grande con mucha luz. Chao. Chao, muchas gracias.